María Teresa especialmente comenzó hace años un proceso, no diría de rescate, pero sí de recuperación de la figura de recuperación. de Sofía Bassi, intentando entender también su trabajo y también en parte porque había habido esa opacidad frente a su propio trabajo, ¿no? Y cómo era importante, ella nos contaba, devolver de cierta forma como la estima que tú habías recibido de Sofía, pero también hacernos presente su trabajo, que forma parte de la exposición de Insolación, que podemos ver, pero que nada, ya les dejo agradecerles a ellas que siempre han tenido una enorme disponibilidad para con nosotros. Y gracias. Nada, les digo a ellas que realmente son las que tienen mucho que contar. Gracias. Gracias a ti. Bueno, primero una disculpa, estábamos perdidas por Tenerife y nadie sabía decirnos para dónde. Nos decían para arriba, para abajo, a la izquierda, luego a la derecha y luego dobla. Está facilísimo, pero lo logramos. Muy bien, bueno, yo soy Mili, yo voy a empezar. Me gustaría leer primero un pequeño párrafo de la introducción del libro de Daniel Garza Usabiaga, que es un crítico de arte muy reconocido, y él dice: a comienzos de la década de los 60, Bassi era una reconocida figura social en México, que a los 50 años de edad incursionó de manera autodidacta en la pintura. A partir de 1963, creó una serie de obras que mayoritariamente evocan escenarios bucólicos, sumergidos en los terrenos de la fantasía y los cuentos de hadas. Estas primeras obras comenzaron a ser exhibidas y comercializadas con éxito a partir de 1965. La vida del artista tomó un giro radical en 1968, cuando se vio involucrada en un accidente que la llevó a cumplir una condena de más de 4 años en prisión. Durante este tiempo, Bassi continuó pintando, dando vida a su serie En la cárcel. Todos los cuartos que dicen ELC es En la cárcel. Durante este periodo, su producción se transformó por completo, tanto en lo que respecta a soluciones plásticas como a su imaginario. Aunque mantuvo el ingenio y el carácter fantástico de sus trabajos iniciales, sus representaciones tomaron un giro hacia lo ominoso y lo siniestro. Le voy a ceder la palabra a mi mamá para que les platique de esta familia, cómo entró ahí y todo este... Ahora sí que de dónde venimos y qué tenemos que ver con la artista. Eso está en el libro. Sofía Bassi, mi suegra, fue lindísima conmigo y tuvo una vida muy azarosa y, como dice Mili, al ratito se van a enterar de la tragedia que la llevó a prisión. Eso hizo que como que la desaparecieran del mundo del arte, porque ya nada más si ustedes se meten a internet lo que van a ver es el escándalo. Se trataba de su yerno, era un conde italiano y bueno, 68, porque fue en 1968, fue año de las Olimpiadas en México. Y Acapulco, donde esto sucedió, había muchísima prensa internacional. Estaban para cubrir las Olimpiadas, ahí eran las premaciones de todas las cosas de náutica y demás. Entonces, primero les voy a platicar cómo la conocí, porque yo en 65 me casé con su segundo hijo y ella hizo su primera exposición de arte, ¿sí? Mi papá estaba enojadísimo porque me iba yo a casar, éramos muy jóvenes y dije, no me importa, llueve, trueno, relampaguee y yo me caso. Y entonces me dijo, ¿te casas en 15 días o desaparezco al novio? Madre santa. Pues primero le preguntó al novio, ¿no? Y no crean que me dijo que sí, luego. No. Pero bueno, sí. Y en 15 días, nada más que gente muy linda me ayudó. Yo conocí al padre Pardinas, un jesuita que fue director de la Escuela de Antropología, donde yo había estudiado en la Iberoamericana, y había yo viajado mucho con él. Entonces le hablé y le dije, y me dijo, ay, yo te caso. ¿Tienes iglesia? No, claro que no. Y las amonestaciones, no te preocupes. ¿Te gusta la capilla del nuncio apostólico? ¡Ay, encantada! Claro que sí. Y ahí estaba el nuncio, todo vestido de cardenal, era guapísimo el nuncio que estaba en México en ese momento, y nos recibió. Entonces, le prohibió a mi mamá que me ayudara en nada, pero mi suegra sí me ayudó.
ella me dijo, ¿y tienes vestido? No, pero ahora sí que ¿de dónde? Ya tengo iglesia, eso sí, me fui a Bellas Artes, el coro de Bellas Artes, una florista que le hacía cosas a mi mamá, y le dije, ¿le mandas la cuenta a mi papá? Y me llevó con un diseñador de modas que ella conocía, Armando Valdespesa, que hacía vestuarios de teatro y cosas por el estilo. Total, me dijo, tengo tela para un vestido, si lo quieres, sencillísimo, sí te lo tengo. Y me casé con el vestido de Valdespesa, con el coro de Bellas Artes, con el nuncio apostólico. Entonces aquella boda, y mi papá estaba furioso. Ok. No hubo fiesta, por supuesto, no hubo nada, hubo una cena en casa de mi suegra y ella nos ofreció, no teníamos nada, nos ofreció una cabaña que tenía en su jardín y para que viviéramos. Entonces nos íbamos de luna de miel. La luna de miel fue hermosa porque su hermana nos prestaron un yate, bueno, muy bien, todo, sí, pues sí, el conde sí tenía un yate, padrísimo. Y se nos ocurrió, había una chimenea ahí, y se nos ocurre prender un fuego. Madre Santa, pues no sabíamos prender el fuego, ahumamos todo, nos tuvimos que salir. Y estábamos en el jardín con nuestra botella de champán, muy muertos de risa esperando que se ventilara. Y mi suegra nos oyó, porque era su casa, era el jardín, nos oyó las risitas y el todo, estábamos muy divertidos. Entonces bajó. Oigan, ¿qué están haciendo? Y entonces me dice, ¿y ya tienes idea de a lo que vas? Porque todo el viaje ya tienen reservaciones para un montón de cenas y de cosas. ¿Y te ofendería enseñarme tu maleta? Ay, no, hombre, no, encantada, claro que sí. Todo era muy sencillo. Era como para playa, era muy sencillo. Y entonces me dijo, yo tengo ropa de diseñador, que era de su hija, de Claire, porque era bellísima y no se podía poner las cosas más que una sola vez. Entonces había muchísimos vestidos. Y la noche de bodas mi marido estaba tirado en la cama de su mamá, mirándome hacer pasarela, y las dos muy divertidas, que si que si el otro, que si voy al baile de la rosa, uy, está muy bien, y eran puros modelos, eran Valentinos, Princesa, Irene Galitzin, eran hermosos. Entonces, pues me pasé probándome la ropa y nos fuimos a la luna de miel, pero eso yo siempre se lo agradecí muchísimo, porque a la hora que vas y vas perfectamente bien vestida, yo no hubiera tenido, imagínense lo que me hubiera tenido que gastar para ir a comprar vestidos para ese tipo de cosas. Entonces de ahí la relación fue magnífica, regresamos, vivíamos en la cabaña y esto es 65, es la primera exposición de arte de ella y pues yo estuve ahí y nos llevábamos muy bien, nunca me corrieron, nunca tuvimos un sí y un no. Viví hasta 69, viví 4 años ahí en su jardín, en la cabaña. Entonces la relación fue muy linda siempre y yo me sentaba con ella a pintar. Ella fue autodidacta porque empezó a pintar a los 50 años. Y a los 50 años fue a ver un maestro, dijo, necesito academia. Entonces fue a ver un maestro de pintura y el maestro de pintura le dijo, ¿tiene muestra de alguna cosa que haya hecho? Y le llevó algo. Y le dijo, señora, no pierde, usted ya tiene 50 años, no pierde el tiempo en clases ni en academias. Usted ya es artista, póngase a pintar. Y a pintar se puso. Y como ella tenía muchísimos amigos, era una socialité y tenía muchísimos amigos, primera exposición, 45 óleos, todos los vendió, todos. Y pues de ahí le llamó la atención, la galería era de alguien que tenía muchos conocidos dentro del mundo del arte, les llamó la atención, fueron críticos y ya estaban construyendo el Museo de Arte Moderno en Chapultepec. Hay no sé si alguno de ustedes conoce México, la ciudad, ¿sí? ¿Tú sí?
el Museo de Antropología, seguramente fuiste, y enfrente está el Museo de Arte Moderno. Sí, y entonces ya ahí hubo una pintura de ella, un autorretrato, y pues pasa el tiempo, 68, un desafortunado accidente, y fue a dar a la cárcel. Ahorita vamos a llegar al escándalo. Pero podemos hablar un poquito ahora de la iconografía que ella utiliza. Aquí están viendo varias de sus pinturas. Yo obviamente no me sentaba a pintar con ella, yo no había nacido, pero después la acompañé de más grande y sí, recuerdo mucho que ella me decía que ella soñaba estos paisajes y como que si hiciera viajes astrales y ella pintaba estos escenarios. Y si se fijan en sus obras tienen muchísimos símbolos y todos estos símbolos tienen un significado especial para ella. Por ejemplo, los huevos. Aquí hay una serpiente que es la sabiduría. Este cuadro se llama La entrada de la primavera, pero en muchos de esos cuadros van a ver, por ejemplo, un huevo. El huevo para ella era la semilla estelar, era esto que inicia, pero también que termina. Y de hecho, al final de su vida, ella pintó su propio sarcófago, que es un huevo en donde iba a estar de cuerpo entero, ahí la velamos. Y lo tuvo en su recámara durante 10 años y ella se metía a su sarcófago a pintarlo. En alguna ocasión que la fui a visitar me la encontré metida dentro del sarcófago, sentada, le puse una silla, por aquí van a ver de repente imágenes de un huevo enorme, ese es, y se metía dentro del huevo a meditar acerca de la muerte durante 10 años. Claramente le tenía menos miedo que la mayoría de los humanos y sabía que esto iba a pasar y ella quería su huevo porque para ella era el símbolo no nada más de la muerte, sino del renacimiento. ¿Okay? Entonces, fíjense en la mayoría de los cuadros, no en todos, pero aquí los huevitos están aquí con la serpiente, pero en la mayoría es un huevito verde que está por ahí en las esquinas. Fíjense en eso. También en muchos de sus cuadros hay puentes. Los puentes es la unión del cielo, de la tierra, pero también de la vida a la muerte y de la muerte a la inmortalidad. Ella sí pensaba mucho, era muy espiritual y pensaba mucho en estos temas del alma. Entonces los puentes son como este lugar en donde uno cruza al más allá. Otra iconografía muy importante es el unicornio. Van a ver muchos unicornios. Este es una Lo que es doncella. más, ahí la está rescatando, mira. Ah, sí, mira. Ahí está rescatando un unicornio. Aquí hay un unicornio, sí. Claro. Y el unicornio es como este ser completamente puro, que es sabiduría, que es pureza y que solamente ven las doncellas y los niños. ¿Por qué las doncellas y los niños? Porque son seres puros, viven en otra dimensión y significa esto. También van a ver mucho, este es más ocre, pero el color esmeralda en sus pinturas. El color esmeralda es la inmortalidad y la eterna juventud. Y ella sí tenía un culto enorme a la belleza, por eso su hija, que era bellísima, le parecía, su obra maestra decía que era su hija, porque tenía este culto a la belleza. Ah, pues este es parte del huevo sarcófago, así le decimos el huevo sarcófago. Todo esto es parte del huevo sarcófago. ¿Okay? Y ya, aquí este es el libro. Sí, este es el libro, que escribió mi mamá para darle como este honor a ella. Bueno, otra iconografía importante para ella, y tengo mis notas, ¿verdad?, para que no se me olvide nada, son los espectros. Los espectros, si se fijan, esta es ella. O sea, sí, aquí está una foto de ella donde sale muy guapa cuando era Ahí está el lobo sarcófago. Imagínense tener este armatoste gigante en su recámara junto a su cama y en la salita que estaba afuera. Entonces, bueno, los espectros, ¿qué son? Son estos seres de energía que ya no tienen cuerpo y que vibran en diferente dimensión. Y los colores tenían que ver con la frecuencia vibratoria. Les estoy hablando en 1970, 80, cuando todavía no se hablaba tanto de estos temas, o sea, sí estaba muy adelantada a su tiempo. Otra cosa importante que pintaba mucho son las barcas. Las barcas para ella significan la búsqueda de la libertad. Y normalmente las barcas están en mares turbulentos. Y los mares turbulentos pues son los obstáculos, las cosas complicadas, que justamente ella en su estancia en la cárcel pues era un obstáculo importante y ella estaba en búsqueda de la libertad. También van a haber muchas torres con personajes solitarios. La torre es uno estar a salvo, pero también es un encierro.
Y hay muchos, por ejemplo, hay uno que se llama Operación Salvamento, que está por ahí, que viene un huevito con un personaje a rescatar a una doncella de una torre, pues es ella en la cárcel esperando que alguien la rescate. Y también hay muchos Quijotes. Los Quijotes son estos personajes que le estaban ayudando a ella en su viaje del héroe o en su obstáculo, que era salir de prisión. La luz, hay algunos que tienen como una luz, hay uno que se llama Más vale encender una vela que maldecir las tinieblas, por ejemplo, que es un personaje con una luz, pues es la sabiduría, la esperanza, la luz al final del túnel, el ver por fin la salida. También el traspaso, a ella le preocupaba, bueno, le pensaba mucho en este traspaso de la vida a la muerte, y hay un cuadro, de hecho, que se llama El traspaso, que ella pintó como al final de su vida, que es estos, mire, por ejemplo, este es un espectro sin cara. Estos son como estos personajes esotéricos, digamos. Los árboles, la unión entre el cielo y la tierra, las raíces que van en la tierra, las ramas que van hacia el universo. Y también utiliza mucho los arquetipos, sobre todo los arquetipos femeninos. También de repente van a ver por ahí, por ejemplo, vírgenes, sirenas, doncellas, que son como estos arquetipos que van a la psique humana muy profundo. Porque, como les repito, ella soñaba con estos personajes y soñaba con estos paisajes. Y decía que le ayudaba a pintar un duende. Cuéntanos del duende, por favor. No, primero la hacemos nacer. ¿Quién era ella? Bueno. ¿Y de dónde? Sí. Ella es la única surrealista mexicana, porque hay unas surrealistas famosísimas en México, pero está Remedios Varo, que es española, está Leonora Carrington, que es inglesa, está Eleanor Tichenor, Bridget Tichenor, que es norteamericana, Alice Raun, francesa, y la única mexicana es Sofía Bassi. ¿A dónde nace ella? Su papá, ahí está, sí, ese es el autorretrato. Su papá era español, era de los que fueron a hacer la América, era de Cantabria, y llega a México pues muy cerca de cuando fue la Revolución Mexicana. Él llega en 1908, por ahí. Y ella nace, y a mí me encanta la historia de cómo nació. Su mamá era un miembro de una familia de 11 hermanos, y uno de sus hermanos fue un abanderado de los derechos de los trabajadores, estuvo en una huelga importantísima que le da principio de la Revolución Mexicana del Río Blanco. Es en el Valle de Orizaba, porque ahí está un volcán enorme y hay muchísima agua. Entonces había varias fábricas telares, que eso no se vendía en México, las vendían en París, las telas que se hacían ahí. Y los tíos tenían un almacén en Santa Rosa, Necoxtla, se llama, que es un pueblo fabril. Nació junto a una enorme fábrica de telares, que tenían, ya era la revolución industrial, entonces ya las máquinas eran eléctricas, y con aquellas cascadas y todo, con eso movían las máquinas, y él ayudó a los trabajadores. A los trabajadores los quisieron que se acabara la huelga, había 5,000, y quisieron que los dueños que se acabara la huelga, y entonces les dejaron de pagar sueldo, y a ver si por hambre cedían. Entonces él, que tenía un almacén, les dio crédito y sobrevivieron la huelga y sacaron mejores prestaciones. Eventualmente todas las ideas de él quedaron en la Constitución. En la Constitución de 17, el artículo 123, son ya muchos de los logros de lo que él proponía. Entonces aquí el tío lo empieza a perseguir el gobierno, no estaba para nada de acuerdo que hubiera ayudado a los huelguistas, etcétera. Lo empieza a perseguir, y ya cansado y aburrido de andar corriendo de un lugar al otro, regresa a Santa Rosa, regresa al almacén, y se reúne toda la familia. Los 11 hermanos y los papás se van porque saben que lo van a matar. Entonces sí, claro, llegaron acá, y ahora ese pueblo, Santa Rosa de Necoxtla, ahora se llama Ciudad Camerino Zeta Mendoza. Ese era su tío.
pero su mamá estaba embarazada de ella y no podían con ellos y queman el almacén. No, una tragedia terrible, se mueren 3 hermanos ahí en ese hecho. Entonces, cuando ella iba a nacer, aquel almacén, la pena, se imaginan, los papás, todo mundo, era una cosa terrible. Entonces la mamá, Sofía fue la tercera hija, se va al monte, el pico de Orizaba, que es el volcán que queda cerca, es la montaña más alta que hay en América, y le dicen la estrella de la mañana, porque Citlaltépetl, que quiere decir estrella de la mañana, porque el pico es tan alto que el sol ilumina la nieve cuando todavía está oscuro acá. Entonces parece que es una gran estrella. Y ahí nació ella, está toda esa narración, así se llama, nace una estrella. Y él, pues eventualmente creció en provincia. Su papá era maderero, era un señor muy trabajador, muy fuerte, pero culto no era. Entonces ella, que era muy preguntona y muy curiosa, quiso irse a la Ciudad de México y ahí ya estudió el bachillerato, su mamá le ayudó, se fue al bachillerato, a la universidad y eventualmente ahí conoce a 2. Primero, el primer matrimonio es el que es el ancestro de Mili. A mi señor abuelo. A tu señor abuelo, que era guapísimo, era un belga de la pequeña aristocracia, y su mamá. La mamá era adorable, era preciosa, había crecido en un ambiente fantástico, y todo eso lo narro creo que tatarabuelo, algo de ella, era comerciante de pigmentos para artistas. Y cuando Catalina la Grande se le ocurre pintar todos sus palacios, los artistas, que eran franceses e italianos, le dijeron: ¿quiere que nunca les pase nada? Cómprele los pigmentos al señor Moment. Y pues contactaron al señor Moment porque los colores eran piedras semipreciosas molidas. Y lo contactaron y claro que le vendió a Catalina y sí le pagó. Sí le pagaba en oro y todo. Entonces él dijo: los artistas y el arte a mí me han dado algo muy especial. Se compró un terreno muy grande y entonces hizo pues, su casa y 12 casitas, porque no hay hijo que llegue y le diga a su papá: ¿sabes, papá? Quiero ser escritor. Pues te vas a morir de hambre. Quiero ser pintor. Peor tantito, te vas a morir de hambre. Y entonces él tenía en esas casitas, nada más mientras arrancaban y mientras tenían 12 pintores, de ahí salieron, ahí vivió Debussy, ahí vivió Maeterlinck, que fue premio Nobel, muchos, y ellos continuaron la tradición, porque pues, ese señor se murió, y la familia continuó la tradición. Entonces ella se casa con su hijo, y de repente la cultura, un mundo totalmente diferente de lo que había sido Córdoba, Veracruz. Completamente, y se encanta, y es donde ella descubre los grandes museos, los pintores flamencos, la cultura, los libros. Les estoy diciendo que esa es la de la luz. Uh-huh. Ahí está la torre. Ahí está la torre solitaria. Sí. Bueno, ahora le va Mili. No, cuéntales del duende que le ayudaba a pintar. El duende que le ayudaba a pintar. Sí, ella decía que como era autodidacta, no existe un boceto de una de sus pinturas, no hay tal. De repente así como que decía, ¿cuál? Tenía varios materiales, el grande, el chiquito, ok. Y empezaba y se ponía a pintar, porque es algo que ya había visto ella en un sueño, algo que ya tenía la idea de lo que iba a hacer. Entonces decía que había un duende que se llamaba Alfolí y que le ayudaba a pintar. Ya alocada con el libro ya tengo 3 de niños, que son las aventuras de Sofía y Alfolí, el duende.
Por aquí aparece un dibujito de Alfolí, uno chiquito ¿Sí? a lápiz que hizo mi papá de Alfolí, como se lo describía. Por sí, ahí por ahí anda, por ahí anda lo Alfolí. vi, sí. Pero bueno, vamos al escándalo que lo llevó. Bueno, se los leo mejor porque está muy bien narrado. Ni modo. Lo narró mejor en el libro, de lo que se los puedo narrar yo. ¿Listas? Muy bien. Se figuraba un día espléndido, bañado en humedad y sol. El mejor Acapulco de entre todos los imaginables. Era el 3 de enero de 1968. El jet set internacional se había dado cita para disfrutar de las grandes celebraciones navideñas en el puerto. México estaba en los reflectores, porque se preparaba para ser sede de las Olimpiadas. Había bonanza y alegría de todos los rincones. Ese día pesaba el calor, y cada miembro de la familia Bassi se encontraba en un ánimo recreativo. Bassi es el segundo marido. El segundo marido. Y el papá de su tercer hijo, por cierto. Toda esta ensoñación se interrumpió a la detonación repentina de un arma de fuego. Un relámpago que estalló una tragedia con su silbido. La noticia acaparó las 8 columnas de toda la prensa nacional y muy pronto se dio a conocer en el mundo entero. El conde Cesare de Acquarone, italiano de origen, esposo de Claire y yerno del artista, había muerto tras el impacto de la descarga del arma, desplomándose en la alberca de la casa familiar en Las Brisas. Sofía se declaró culpable. Una lluvia de declaraciones, investigaciones y cuestionamientos le esperaban a ella y a toda su familia. Se trataba de un terrible accidente, inexplicable e inesperado, que sumergió a Sofía Bassi en la tragedia y la marcó para el resto de su vida. También opacó la verdadera fama que merecía. Ella se declaró responsable de lo sucedido y fue llevada a la prisión municipal de Acapulco. A partir de ese momento hubo un parteaguas en su vida. Todo comenzó a entenderse en un antes de ese día y en un después de esa tragedia. Ya estando Sofía recluida en la cárcel, Franco Bassi, su esposo y sus 3 hijos se dieron a la tarea de llevarle todo el material necesario para que pintara y consiguiera ocupar sus interminables horas de tedio en una de las cosas que más amaba, crear sus alquimias. Estando en la cárcel creó una producción generosa de más de 250 obras que hoy son cotizadas por los coleccionistas de todo el mundo. A su inspiración nunca lograron hacerla prisionera. Y son todos los que dicen ELC. Claire, su hija, aparece en muchísimos de los cuadros ese que acaba de pasar. Este es eclosión, nomás déjame les platico. Que ese donde está el huevo saliendo es ella saliendo de la cárcel, su inspiración o su espíritu saliendo de la cárcel, porque ella decía, a mi espíritu nunca lo van a atrapar. Pero cuéntanos un poquito de cómo fue el arresto y cómo fue el drama de la cárcel. Fue terrible. Acapulco, la cárcel municipal, se podrán imaginar cómo era. Era inmunda. No fea, inmunda. Entonces ella llega, ella se autoinculpa, dice yo fui, y la embajada italiana les avisa a la familia del conde y mandan un abogado feroz que pide, pero bueno, verdaderamente hay pena de muerte en México, pero si hubiera habido, la hubiera pedido. La hubiera pedido. Entonces todo el juicio y todo esto fue tremendo. Hay una que también es muy bonito. Cuando ella entra a la cárcel, no saben qué hacer con ella, entonces la mandan a la enfermería. Y porque además estaba enferma. Sí, no, pues sí. Tenía fiebre, estaba enferma, la mandan a la enfermería. Y ahí en la enfermería, aquí hay un fragmento. Esto lo relata ella en un libro que ella escribió acerca de la cárcel. Entonces está en esta prisión inmunda en Acapulco, enferma y con fiebre. Entonces dice así, en propias palabras de la artista. Durante 5 días no disminuyó la fiebre. Una noche el termómetro marcó 40 grados centígrados. Alrededor de mí veía todo desdibujado, empañado, difuso. Arriba de mi cabeza estaba el cielo de mi celda,
sostenido por corcholatas de botellas de refrescos, con un pequeño clavo al centro de cada una, cumpliendo su misión de detener el plafón improvisado con material de polietileno, para impedir que las ratas que transitaban por las vigas cayeran. En aquellos momentos veía las corcholatas como estrellas de brillantes colores, desplazarse lentamente y girar a la vez sobre su eje. Me había hecho el propósito de verlas, y así las veía. Era como observar galaxias en un gran planetario. Son estrellas, me dije convencida, estrellas que han llegado a hacerme compañía. Ya no estoy sola. Mañana volverán a ser corcholatas, y yo también volveré a ser yo misma, sana, como he sido siempre. Respiré profundo y me tranquilicé. Por lo pronto, ya tenía mis estrellas. Cada una era un sol como el que aprendí a capturar en tantas madrugadas de yoga allá en mi casa de México. Un sol que persistía aún en medio de la más tenebrosa oscuridad, porque sentía que habitaba dentro de mí, en cada gota de mi sangre, en cada instante de mi espíritu. Un sol que había atrapado para llevarlo dentro, como una segunda naturaleza. Y esto habla mucho de su carácter, si me permites. De su personalidad, mira, ahí Sí. está el más vale encender una luz que maldecir las que era tinieblas. este solecito que llevaba adentro, y de veras así era, yo que la conocí de mayor, nunca le oí decir nada negativo de nadie, jamás la oí hablar de su experiencia en la cárcel, es más, nunca la oí hablar de la experiencia en la cárcel, punto. Ese capítulo se cerró y todo en su mundo era fantástico. Yo siempre decía que vivía en una burbuja rosa en donde no veía lo malo, y ella se negaba a ver lo malo, pero de las personas y de las circunstancias. Entonces, eso se me hace un gran aprendizaje de ella como abuela y de ella como artista, porque en todos sus cuadros, aunque sí hay algunos más siniestros que otros, realmente ella trataba de capturar lo lindo, la belleza, lo bonito, todo lo positivo de la vida, a pesar de haber tenido esa tragedia, que para mí fue importante saber, porque pues en la vida pasan cosas, y si nos atoramos en las cosas negativas, pues nos podemos quedar atorados ahí toda la vida. Y ella hizo todo su mejor esfuerzo por no quedarse, inclusive cuando estaban las corcholatas en el techo y las ratas corriendo arriba, ella los quería ver como estrellas. Es una belleza. Entonces, como el abogado feroz y pidió todo, sí le acabaron dando una sentencia de 11 años de prisión. Ok. Entonces, ella, se pueden imaginar lo que es una prisión. Y en la parte de las mujeres, había muchísimas mujeres que no tenían ni juicio, ni acusación, ni nada, eran como venganzas. Ya sabes, es la del puesto del mercado que le envidiaba a la otra y total, iban a dar a la cárcel. En México, cuando una mujer que tiene hijos pequeños va a dar a la cárcel, se lleva a sus niños, porque no tiene quien los cuide y en donde se puedan quedar. Pero en la cárcel no hay nada para los niños. Entonces ella, al estar ahí, empezó con las trabajadoras sociales y todo, a ayudar a muchísimas de las mujeres. Había unas que tenían que pagar una multa que no era no era astronómica, pero para ellas era imposible. Las que sí ya tenían sentencia y que tenían los niños en la cárcel, habló con un sacerdote que tenía una casa hogar para que fueran a la escuela. Entonces ella les pagaba taxistas del puerto, pasaban por los niños, los llevaban a la escuela, hacían sus estudios, la primaria, ahí comían, ahí jugaban con los otros niños, y en la tarde, a las 6 de la tarde, pasaban por los niños y los regresaban con sus mamás. Esto le trajo una enorme simpatía de la gente, porque ayudó a muchas, y los niños, etcétera, y las personas también, las personas decían, ay, pues que es que no tiene que estar aquí. Y la esposa del presidente municipal la fue a ver, y entonces le dijo al marido, oye, esto es imposible, ¿cómo? Es una vergüenza esta cárcel, tienes que hacer una nueva. Hicieron una nueva, ya muy aireada, muy todo, y ahí le hicieron una celda especial. Ella tenía la llave de su puerta, Entonces podía la gente llegar a visitarla y entraban a platicar con ella, y era
muchísimas gentes. A las 6 de la mañana ya estaba bañada, vestida de blanco, porque se empezó a vestir de blanco, de algodón. Y así le puso un periodista, la dama de blanco. Los periodistas, había, claro, los paparazzis y todos estos, los del escándalo, pero también había otros periodistas que le tenían una enorme simpatía. También pintores que eran amigos de ella, pintó un mural ahí dentro de la cárcel. Y ahorita que aparezca el mural esa. Sí, el mural. Eran muy conocidos. En México hubo, la tendencia pictórica era el mexicanismo. Era los muralistas y todo era lo mexicano. Y el que no pintaba mexicano no era bien visto, como que no lo... Y ella pues no pintaba mexicano. Es una pintura completamente diferente. Ese es el duende, este es el duende. Ahí está el duende, sí, ahí está el folí. Estos 4 pintores se llamaron de la ruptura, porque también se rebelaron y dijeron, no es posible que todo el mundo tenga que pintar indios muy buenos, muy así maltratados, y los españoles con caballos y fusiles y todo. Eso era la temática de pues de la revolución, porque fue la temática de la revolución. Estos pintores de la ruptura pintaban cosas totalmente diferentes. Ese es el mural. Y ese es el mural. Este es el mural que pintó Ese en la es el cárcel, mural sí. en la celda de ella. Y luego lo pintaron, y ahora está en el museo. Sí, eventualmente sí tiraron esa cárcel horrible y se quedó, la enfermería se quedó por ahí, y un secretario de Educación Pública supo y le dijeron, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que continuar con el edificio, y entonces mandó técnicos y gente de Bellas Artes que no sé cómo se hace, pero sí recuperan el mural. Lo recuperaron, construyeron, y ahorita está en un auditorio del Palacio Municipal de Acapulco. Ahí está el mural, sí lo rescataron. Hubo muchísimas personas que pedían su libertad. Es así. El libro están encuadernados. Yo creo que hay como 2,000 cartas de gente. Y en una ocasión, la gente del mercado, había ahí una lideresa de los puestos del mercado, que le escribió un corrido, y entonces le dijo que querían, que si la familia les ponía autobuses, que ellos querían ir a pedirle al gobernador su libertad. Por supuesto, se fueron los autobuses, fuimos mi esposo y yo, los acompañamos. No. Eran sobre todo las mujeres, y había una que era alta. El gobernador era chaparrito. Entonces no los quería recibir. Les tuvo miedo a todas estas mujeres que iban muy bravas a pedir su libertad. Y finalmente le dijeron, no, son 200, tiene que recibirlas. Entonces sí, ya las hacen pasar a una sala de juntas y todo. Y ya estaba enojadísima la lideresa, que era una señora mayor, que debe haber sido muy guapa, y decían que tenía un hijo de un expresidente, y entonces tenía mucha seguridad en sí misma. Sale el gobernador y lo agarra así del saco de las solapas y lo sacudía. Nosotros decíamos, Madre Santa, este comité, a ver qué cosa va a lograr, igual y se van a enojar más. Nos van a arrestar a todos. No, aquí no sé qué cosa va a pasar. Y el gobernador dijo, yo lo siento, yo no puedo hacer absolutamente nada, y la señora se queda donde está. Ella era sobrina de un guerrillero que estaba en Acapulco. Es un lugar muy especial. Entonces ahí estaba el guerrillero, y llega con Sofía y le dice, mire, el gobernador es un cobarde y no va a hacer absolutamente nada, pero ya le dije a mi tío Genaro, se llamaba Genaro Vázquez, ya le dije a mi tío Genaro, y me dijo que yo no me preocupe, que si yo quiero que usted esté en libertad, que va a venir por usted.
Entonces, Santo susto que se pegó. santo susto que se pegó, entonces le dijo al alcaide de la cárcel, le dijo, ¡ay, va a venir Genaro Vázquez por mí! Necesito que me ponga rejas. Entonces ya le pusieron rejas y ella tenía la llave. Porque también el de la prisión le dijo, yo contra Genaro Vázquez no me voy a poner, usted es la responsable de sí misma. Y ella se encerraba en la noche. Ella corría la reja y ella se encerraba en la noche, nunca llegó. Pero todas estas personas, entre ellas, la hermana del presidente Echeverría, que la fue a ver. Y entonces también llegó con el hermano, le dice. Esta es una situación insostenible, Luis. Algo tienes que hacer por esta mujer. Y le agregaron a la ley que una persona que hace labor filantrópica y artística sale adelantadamente de la prisión. Digamos que le cuenta en positivo. Le cuenta en positivo y salió a los 4 años y medio. Pues sí, en 72, esto fue en en 68. 1972. Ahí ya había yo nacido. Y yo me acuerdo cuando salió, imagínense la prensa internacional y el abogado malvado, los italianos no estaban nada de acuerdo que hubiera salido, entonces la perseguían los paparazzis de una manera terrible. De hecho se fue a nuestra casa a Cuernavaca, y yo me acuerdo, es una casa muy grande con un jardín, y yo me acuerdo de chiquita, yo habré tenido, ¿qué? 3 años. Sí, porque los niños ya no iban a la escuela. No, nos encerraron en la así. casa, sitiados, porque estaba lleno de paparazzis afuera, y yo me acuerdo de haber corrido en el jardín y haber visto arriba de los árboles a estas personas con aquellos lentes de entonces, cazándola. Toda la casa con las cortinas cerradas, ella no salía para nada. Nosotros que salíamos al jardín, veíamos los flashes de las cámaras y aquellos, yo me acuerdo como una cosa muy paranoica de que estaban todo alrededor y nosotros no podíamos salir ni a la esquina. Olvídense de la escuela, del kinder, de nada. Entonces, la verdad sí fue una época pues bastante fuerte, porque pues una niña de 3 años no entiende eso de que está tu abuela de visita y ¿qué crees? Porque está tu abuela de visita, no puedes volver a salir y hay gente en los árboles, entre las ramas. Los paparazzi son personas de mucha perseverancia, digamos. ¿Sí? Pero sí, era bien fuerte y ella no podía regresar a Acapulco porque obviamente la esperaban en la casa en donde fue todo el desastre, todo pues sí, el accidente, la esperaban y cuando sabían que iba a llegar a Acapulco, se juntaban en el aeropuerto, entonces ella ya no podía ir a Acapulco. De hecho, de entonces vivió una vida bastante más recatada, tranquila y en su casa. Ella vendía su arte en su casa, la gente la iba a ver y le compraba ahí, por eso nunca tuvo una galería. Porque ella, galería, ¿no? Pues sí, se volvió bastante menos socialite de lo que era antes de esta situación. ¿Te acuerdas? Sí, entonces sí tuvo el cuidado de hacer fotografiar las obras que tenía y ese archivo documental y fotográfico me lo legó a mí. Me dijo, si alguien puede hacer algo, vas a hacer tú y ahorita estoy cumpliendo. Esa es la silla, adentro, sí. Perdón, es el huevo sarcófago. Ese es el huevo sarcófago, sí, ese sí. Y teniendo eso, ahorita ya hicimos una fundación, entonces ese archivo va a ir ahí y ha pasado una cosa lo que es más, a Gilberto lo conocimos a través de unas amigas suyas que tienen una galería que se llama Travesía 4, ahí en Madrid y tienen una en México. Entonces nos enteramos de que tenían 120 obras de Sofía. Dijimos, ¿qué? 120 obras de Sofía, ¿cómo van a tener esto? Falsas, pero falsedad. Y así las conocimos, así venimos a dar aquí. Porque ellas son amigas de Gilberto, ¿verdad? Ahora ella es la galería que lo representa. Ahora esa galería ya la representa, ya la tienen, y hay más de 120 obras, y creímos que ahorita que ya más o menos llevo una exposición y todo, que iba a salir la gente, porque como los compraron, no eran sí, se quedó un directorio, pero así como facturas, como no hay las fotos y y pensamos, son 860 obras que iban a salir, no, vuelven a salir los falsos. Pues los verdaderos todavía no saldrán, estos los que están aquí en el TEA sí son, porque vienen directamente de ella.
a la familia. Entonces, estos sí Esta es son... nuestra colección personal, digamos, que sí nos consta que sí pintó. Que sí pintó, exacto. Esta historia es divertida. Ahorita acaba de salir lo de los Quijotes, que hizo, le pidieron un Quijote para una portada. Sí, es una revista muy, que tiene columnistas muy sesudos, se llama Siempre, la revista. Y José Pajes Yergo, que era el director de la revista Siempre, la fue a ver y le dijo: doña Sofía, yo creo que hay una reciprocidad entre usted y el Quijote. Quijote también escribió su obra en la cárcel. Y él dijo: usted tiene una reciprocidad, para la próxima portada de aniversario nos gustaría que nos pintara un Quijote. Le pintó 17. Ay, tuvieron que hacer una junta de a ver cuál ponían en la portada. Esos vienen también, están las fotos aquí. También tiene el libro muchas fotos personales de ella, porque pues todas esas fue el legado que me quedó. Sofía nació en 1913 y murió en 1998, hace 25 años. Aquí está pintando, mire. Pero pues ahora ya estoy cumpliendo con esto y ojalá que tenga el reconocimiento y el... Sí, porque no crean que se quedó tranquila. Ella, que creía en las energías y demás, después nos vino a jalar los pies para que hiciéramos algo al respecto y ya estamos haciéndolo. Y Mili, que es muy sensible, sí, luego dice: ¡ih! Ya nos vino a jalar las patas la abuela. Por aquí anda, por aquí anda. Por aquí anda, por aquí anda. Siempre que platicamos de ella, viene a ver qué estamos diciendo. ¿Alguna pregunta, curiosidad? Espera, déjame les leo A esto que ver. narraste del final porque Ah, es muy lindo. Ya, Ok. en 1998, que además fue, ella no murió de nada, o sea, murió de que dijo, bueno, ya acabé. Pues estaba perfecta. Y de repente se metió a la cama y dijo, pero no se quitó la vida ni mucho menos, simplemente acabó de estar. Entonces, así lo narras. El 11 de septiembre de 1998, Sofía sintió que su propósito en esta vida terrenal había llegado a su fin. Su cuerpo ya era etéreo. Desde el día anterior nos había citado para despedirse y darnos su bendición. Estuvimos puntuales al mediodía alrededor de su cama. Claire, Adlán, Mili, su nieta, aquí presente, con su hijo Pablo, que acababa de nacer, tenía como un mes, ¿no? No, menos, tenía días. El primer bisnieto, de solo 3 semanas de edad. Franquito, su esposa, y yo, su nuera Tere. La atmósfera era de una enorme paz. Ella era la dama blanca, arreglada y sonriente. Pronunció una de sus proverbiales palabras amables para cada uno de nosotros, cuando nos dio su bendición y las gracias por haber sido parte de su vida. Conmovidos hasta las entrañas, nos despedimos, y esa misma noche partió a sus otros mundos, llenos de luz. Entonces, no sé si quieras que hablemos un poquito de Pues las muchas imágenes, gracias. No, es que del me gustaría libro, saber si alguien tiene curiosidad o alguna pregunta preguntas o algo. Yo quiero agradecer que tengamos la oportunidad de conocerla. Hemos venido, mi amiga y yo, rapidísimo, queríamos venir a vernos. No teníamos ni... ¿Por qué? ¿Qué nos motivó? Querer conocer a una pintora mexicana que nos llevaba a una autora que sí conocemos, que la hemos trabajado, que es Leonora Carrington. Y cuando hemos visto los cuadros que están ahí, nos parece encantada. Son lindísimos, ¿verdad? No Es tenían... que después del escándalo, la verdad, se quedó un poco como en el olvido, porque cada vez que la gente preguntaba por ella, sí, es la asesina que estuvo en la cárcel. Entonces, como que... El morbo jaló. Entonces, ahorita nuestra labor es rescatarla como artista, rescatar el arte, que honestamente no es porque sea su nieta, pero es una belleza. Hermosísimo. ¿Verdad? Hemos dicho eso y nos hemos retirado. Y como nos gusta, yo creo que no estudiamos arte, sino que estudiamos otra cosa, pero hay como que nos ponemos a disparatar, vemos el cuadro y ya estamos viendo cosas. Y hemos dicho todo el tiempo, qué hermosa. Pues es el mejor homenaje que le pueden hacer, ¿eh?
el acompañarla a sus mundos es el mejor homenaje que le Por pueden eso la hacer. exposición se llama y el libro se llama Portales a otros mundos, porque es lo que ella decía, cada uno de mis cuadros es un portal a otro mundo. Si ustedes se concentran y ven todas las figuritas, en todos encuentras caritas, figuritas, personajes. Y hay que buscarle, pero sí, cada uno de sus cuadros es un portal a otros mundos. Pues gracias por apurarse y por venir. Y es un gran homenaje que digan eso de ella sin conocerla. Sí, nos encanta. Ha sido Bueno, ahora un seguiremos, descubrimiento. Ahora seguiremos indagando. sí. Así que muchísimas gracias. Gracias. Por la oportunidad y a los responsables de esta pequeña exposición. Pues aquí, A Altea, Gilberto, y Altea. y a Travesía 4, que fue la que nos recomendó. Sí, pero son, les dicen diosidencias, ¿no? No son coincidencias, son diosidencias. Si no hubiera ido el que tenía los cuadros falsos y se los hubiera querido vender, tampoco hubiéramos sabido de ellas. Entonces son cosas que se dan así. El azar no sí. existe. Y siempre decimos, ¿verdad?, que es ella que nos trae de la oreja así, que te sientes aquí, ok. Que vayas a ver los falsos. Qué maravilla haber vivido con ella todo ese mundo. Sí, todo un personaje. Que tenía interior. Sí, la verdad. Sí, un todo el personaje. mundo que tenía interior y sí tenía una cultura y platicábamos y era sí fue muy lindo. Sí fue muy lindo y una gran oportunidad para mí. Además, mi mamá murió jovencísima, murió de 56 años. Muy poquito después. Mi mamá murió en 69, fíjate. Entonces es el haber tenido a esta persona, sí, el esta otra apoyo, madre. exactamente, sí. Y sí me trataba como si fuera su hija, pues su hija estaba muy lejos, y luego vino la hija, pero realmente nos llevábamos muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí vieron toda la iconografía que les platiqué, los huevitos y los árboles y las torres, y estos como castillos en el aire que pintaba mucho, como y las caras, como ese tipo de castillos que ella veía en sus mundos astrales. Castillos en el aire. Y el ojo también, el ojo que todo lo ve. Impresionante. ¿Tú me da la impresión que eres artista, tú? Sí, me encanta. Es que a la hora que dije, papá, quiero ser pintor, Te reíste. te dio mucha risa. Me ha gustado mucho de que ella empezó a pintar ya con 50 y pico años, ¿no? Y que no fue a la universidad, porque yo tampoco he ido a la universidad y me encanta pintar y me encanta seguir aprendiendo y ojalá algún día tenga yo una galería o algo, ¿no? Pero digo, me llama la atención que no haya sido la típica persona que va a la universidad desde pequeñita, no sé qué. Me gusta eso, ¿no? Que sea ya de adulta, ¿no? Y que lo hiciera así de bien por ella misma. Mira, aquí está, bueno, ahí está mi Santa Madre casándose, ahí está con mi papá, esta es ella, este es su retrato, es uno de los más Casando bonitos. estrellas, sí. Pero sí, tienes razón, y ella insistía mucho en que su hija, Claire, pintara. La mandó a todas las academias de arte y mi pobre tía no tenía talento alguno. Hasta que su marido, el señor Bassi, por eso también se puso como nombre artístico Bassi, además que fue el amor de su vida, él fue el que le dijo, la que quiere pintar eres tú. Y de Navidad le regaló sus telas, sus óleos, y el día que agarró un pincel no lo volvió a soltar, nunca. Es más, ella murió en 98 y yo todavía tengo un óleo de 98. O sea, No volvió a soltar el año que se pincel. murió todo, o sea, seguía pintando, no, ni en la cárcel dejó de pintar. Yo siempre la recuerdo con un pincel en la mano o con una comida elegantísima. Sí, lo que es más, ella ya tenía 80 años cuando un grupo de estudiantes de leyes de la Universidad de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, para la biblioteca querían un mural y la fueron a ver y se los pintó. Ahí, por ahí Sí, está, por ahí hay una por foto, ahí. yo estoy ahí ya de 20 No, y el mural, tantos años. no sé, a ver si aparece. Y está ella trepada en un andamio a sus 80 años pintándoles un mural de la universidad.
Es muy bonito, Bárbara, se llama esa es la Sabiduría tía es Claire, Paz. miren, esta fue la condesa de Esa. Forone. Sí. Y sí, por ahí está el mural, que fue muy, es muy bonito. Es muy bonito, es un mapa de México que se llama La Sabiduría es Paz, por ahí sí lo veo, si lo reconozco, les digo, ese es el mural. Es que está un poco más adelante. Bueno, pues este es Claire, que sale en... La única, yo le decía que la única cara que sabía pintar era la de Claire. Todas sus mujeres son Claire. A mí me pintó un retrato y soy Claire con pelo oscuro. Que bueno, era bellísima Claire, yo feliz que ella me haya visto igual, pero... Pero no era. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren ir a ver la exposición? Nosotros no hemos visto la exposición. Vamos, no, todos. vamos. Mira que está lejos Tenerife. Bueno, lo que está lejos es Madrid. Los lejanos son Madrid. Los lejanos es México, has de decir. Sí, ¿verdad?